Amigos de Costa Noroeste Televisión, sean muy bienvenidos a Café de Levante. En esta ocasión, y siguiendo nuestra colaboración con la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados de Sanlúcar de Barrameda, nos acercamos a la iglesia de Nuestras Señoras de los Desamparados para dar cobertura íntegra a la magnífica conferencia de doña Aurora Jesús Ortega López. Ponencia que se titula Los gremios y su importancia en las sociedades de la Edad Moderna, siglos XV-XVIII. Doña Aurora Jesús Ortega es historiadora, profesora y archivera en la Real Parroquia de la Santa María Magdalena de Sevilla y hoy nos deleita con una interesante ponencia sobre el estado gremial en los siglos XV al XVIII. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa de la Santa Caridad. Es un placer contar con Aurora Ortega. No es la primera vez que viene a visitarnos, ya estuvo en una anterior conferencia y contar con ella siempre es sinónimo de tener la suerte de seguir aprendiendo y profundizando en temas de la historia que son muy interesantes. Siempre es importante conocer nuestro pasado para saber interpretar el presente y saber hacia dónde se marca el futuro. Pues es un placer contar contigo, Aurora, una vez más en esta humilde fundación y hermandad de la Santa Caridad. Y bueno, paso a detallar un poco tu currículum, que es bastante amplio. Colaboradora en muchísimas universidades, investigaciones, es licenciada en Humanidades, 4 veces máster, 4, ¿no? Ni uno más ni uno menos, 4 solamente, ¿no? Pues impresionante, 4 veces máster. En enseñanza secundaria, bachillerato, formación profesional e idiomas. En estudios avanzados, investigación de historia, sociedades, poderes e identidades. En métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica. Y en documentos, libros, archivos y bibliotecas. ¿Correcto? Correcto. Pues un currículum fantástico. En cuanto a su relación con instituciones, pues está vinculada con 3 universidades, es miembro del Scriptorium Isidori Hispalensis de la Universidad de Sevilla, es profesora de la Universitas Senioribus de la Fundación San Pablo CEU de Andalucía, Centro de Estudios Universitarios, y es colaboradora del área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, también en Sevilla. De igual manera es miembro fundador del Aura Sacrea Juan de Mesa y colaboradora de la dirección de la Casa Natal de Velázquez. En lo referido a sus líneas de trabajo, pues una de sus especialidades es el patrimonio documental de las parroquias, de las hermandades católicas. De este modo, desde el año 2013 es archivera de la Parroquia de la Magdalena de Sevilla y desde el 2021 es asesora histórico-artística de la Iglesia de San Martín. Además, en Sanlúcar ha dirigido la reorganización del archivo de la Hermandad de Veracruz, creo que recordar que comenzaste en el año 2022. Sí, correcto. Y además se presentó el año pasado la finalización de esos trabajos, en el que tuve la suerte que pude estar y vimos cómo fue todo, y la verdad que un proceso bastante interesante y es una alegría que también en otra hermandad hayan contado con tu servicio y tu trabajo para que se cuide como es debido unos archivos históricos de una hermandad tan antigua. Pasando al capítulo de charlas y publicaciones, pues es ponente y conferenciante habitual en diferentes instituciones como hermandades y colegios profesionales. Además, doña Aurora es autora de diversos artículos y libros sobre la familia Esteban Murillo, la Hermandad Matriz del Rocío, Juan Martínez Montañés, el Cristo de la Corona, las artes en el Reino de Sevilla durante el Barroco y el Cristo de la Veracruz de Sevilla. Y además colaboradora en diversas exposiciones, algunas de ellas celebradas en el Círculo Real, el Real Círculo de Labradores de Sevilla, así como el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Y finalmente diremos que también ejerce el comisariado de exposiciones, como en las muestras celebradas en la Parroquia de la Magdalena de Sevilla sobre la familia Esteban Pérez Murillo y sobre la vida de Montañés, a través de archivos que se encuentran en esta parroquia.
Comentábamos antes aquí hablando, antes de comenzar esta conferencia, que el archivo de la parroquia de la Magdalena contiene una gran cantidad sobre la vida de Montañés. Entre otros ilustres, además de Zurbarán, de Murillo, incluso los 2 años de habitabilidad de Pedro Roldán en la calle de la Muela Hoyodone. O sea que podemos considerar que el archivo de la Magdalena es un archivo es riquísimo en cuanto a la historia de unos grandes artistas que pasaron. Muchos artífices decidieron pues, formar allí sus vidas y sus talleres, otros por casualidad nacen azarosamente, como fue el caso de Murillo, pues ya sus padres habían casado allí, pero otros pues se establecen allí. Es un lugar neurálgico, estamos hablando de unos tiempos donde todo lo que estaba intramuros, ¿no? Y próximo también a la catedral pues era importante. Y la Magdalena pues fue un lugar, ya te digo, de habitabilidad y de vivienda de muchos de estos artífices. Pues señoras, señores, nos encontramos con doña Aurora, una especialista en la materia y que hoy nos trae un tema muy interesante para nuestra institución, que son los gremios y su importancia en la sociedad en la Edad Moderna entre siglos XV y XVIII. Sí, vamos a tratar más o menos eso. Eso. Agradecer la colaboración de la Diputación de Cádiz en la realización de este tipo de conferencias que desarrollamos en la Fundación y sin más, pues os pasamos con doña Aurora, que seguro que nos enseñará como buena maestra, historiadora, archivera, no sé, porque es tan amplio el currículum que aquí somos sus alumnos, sus humildes alumnos, para aprender su conocimiento. Lo de archivera me satisface más. Siempre Estupendo. Bueno, pues yo muchas gracias a la Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados de aquí de Sanlúcar. Gracias a todos los que habéis venido a oírme esta tarde de sábado. Hoy es muy especial también para mí porque asiste por primera vez mi nieta Jimena, que tiene 2 años, y espero que ella también lleva el nombre de la mujer del Cid, va a ser una mujer muy valiente y yo creo que también ella pues va a ser una persona empoderada y con muchas ganas de revisar la historia y eso, y de tratar como yo estos testigos tan maravillosos de la historia que son los documentos. Fantástico. Bueno, pues sin más, miren ustedes, yo hace ya como unos 5 o 6 años que vengo dedicándome al estudio de la vida gremial en las ciudades, de estos gremios, de estos hombres que, bueno, pues que están reunidos en pro de una misma profesión. Si bien es verdad que es en Sevilla el lugar donde yo estoy revisando las ordenanzas. Las ordenanzas sevillano-toledanas han sido siempre ejemplarizantes para el mundo de estas leyes, de esta dotación de leyes a estos grupos humanos, ¿no? He intentado, cuando sabía, por Antonio Romero, también al que agradezco, ¿no? Esa vinculación con la que nos une, que cuando me dijo lo de Sanlúcar, pues he intentado también rebuscar pues, cualquier tipo de persona gremial que fuera sanluqueña y del oficio. Tenemos ahí, claro, un pequeño hándicap, y es que sabéis que hasta 1645 pues esta ciudad perteneció al Ducado de Medina Sidonia y es a partir de esa fecha cuando ya se van a establecer otro tipo de ordenanzas y leyes. Las que había anteriormente, evidentemente, todas eran debidas a la ordenanza ducal. Bueno, pues vamos a empezar brevemente por 2 o 3 diapositivas donde vamos a hablar las ordenanzas, que es la base principal, ¿no?, por la que los gobiernos tienen que legislar. Un gobierno sin leyes, pues ya sabéis, ¿no?, pues no sería nada. Por tal razón, los pueblos se han dotado de estas ordenanzas y también así los gremios que vamos a ir viendo. He intentado escoger algunos gremios que compartimos con Sevilla y sobre todo tampoco porque el sistema gremial tampoco cambia tanto, es decir, el gremio, la mismo material, los mismos usos, las mismas costumbres van a tener un lugar y en otro y también la próxima Jerez, ¿no? Bueno, una ordenanza en el ámbito municipal es la plasmación del derecho administrativo, ni más ni menos, ¿no? Mirar también como pronto ya una vez la repoblación hecha y avanzado en nuestro territorio, ¿no?, las leyes y los diferentes fueros ya pronto en el año 1500 los reyes católicos que ya se habían formulado otras ordenanzas constantemente están en plena revisión, constantemente están revisando aquellos fueros, aquellas ordenanzas para adecuarlas al mismo progreso de la ciudad, porque evidentemente las tecnologías van avanzando en estos tiempos y en todos, ¿no? Entonces, en el año 1500 los reyes católicos ordenaban a los corregidores que las harán de nuevo, con acuerdo del regimiento, mirando mucho los que tocaren a la elección de los oficios para que elijan justamente y sin parcialidad. Ya estamos hablando de seguridad jurídica, exactamente de esto.
Bien, y asimismo las que conciernen al bien común, así en que los menestrales y otros oficiales usen de sus oficios bien y firmemente, sin fraude alguno. ¿Veis cómo también está aquí presente la lealtad? Esto es importantísimo dentro del mundo gremial, la lealtad. En cuanto al marcaje de precios y en cuanto a la compra del enser que van a utilizar para hacer su obra maestra, ¿no? También que no haya fraude alguno, como en que la tierra sea bien abastecida de carnes, pescados y otros mantenimientos a razonables precios. También aquí en las ordenanzas los Reyes Católicos van a incluir no solamente la cuestión gremial, sino también la de la propia ciudad. O sea, que las ciudades estén bien abastecidas y que la gente compre a buen precio los alimentos de primera necesidad, ¿no? Que las carreteras y carnicerías estén limpias, importantísimo también, ¿no? Somos años en los que las pandemias, las carencias, las hambrunas están presentes. Bueno, pues la limpieza tiene que estar también presente en todas estas leyes, ¿no? Y que las ordenanzas que así se enmienden, dicen los Reyes, o de nuevo se hicieren, nos la envíen o se la trasladen a ellos para luego, una vez revisadas, pues son aprobadas y mandadas a cada ciudad. Tenemos una descripción de Sanlúcar de Barrameda por Pedro Teixeira. Pedro Teixeira Pedro Teixeira fue un cartógrafo, topógrafo, podemos decir, pero era portugués. Lo que pasa es que se llevó toda su vida al servicio de Felipe IV, pero nos dejó documentos interesantísimos sobre la cartografía en el reino, ¿no? Dice Pedro Teixeira, ya os digo, este cartógrafo portugués, en 1634. Es esta ciudad de grande población. Su trato es el mayor que de ningún lugar de toda esta costa. El puerto es capaz de muchos bajeles, aunque no dejan de entrar en él con algún peligro. En esta playa y puerto de Sanlúcar dan fondo los galeones y flotas que vienen de las Indias y aguardan la marea para ir a descargar a Sevilla. Estamos viendo una estampa, es una estampa sanluqueña, que está refiriéndose aquí Pedro Teixeira, que como veis la similitud con Sevilla pues es bastante, porque claro, ya sabéis que nosotros también tenemos puerto navegable, que tenemos esa conexión y que ambas, tanto Sanlúcar como Sevilla, fueron dos ciudades con una dimensión americanista tremenda, tremenda. Bueno, ¿pero qué pasa? Bueno, pues que en enero de 1643, bueno, pues no vamos a entrar en detalle, pero por discrepancias fuertes entre la Casa Ducal y la Corona, en 1643 pues se nombra gobernador al Marqués de Valparaíso, pero esta incorporación se va a realizar formalmente el 3 de agosto de 1645. El 25 del mes no es exacto, no es que llegara aquí Bartolomé Morquecho, que es el que se va a encargar de reorganizar incluso la vida gremial sanluqueña. Él pudo llegar sobre el día 8 o 9. Hay historiadores que lo sitúan quedándose a dormir en el convento dominico de Santo Domingo. Pero es el 25 cuando él, en nombre del rey, ¿no?, pues va a posesionar pues todos los bienes ducales, hizo quitar las armas al duque de todos los edificios públicos y claro, los mercaderes que tenían otro tipo de alcabalas, otro tipo de impuestos por el duque, pues, y como habían gozado de un cierto régimen de excepción, pues no les interesó quedarse y muchos se trasladan a Cádiz o al puerto de Santa María. De Bartolomé Morquecho hay documentos, pero yo creo que uno de los más interesantes y de los que podía causar un poco más, porque lo mismo no es muy conocido cómo se hacían, os he traído ahí su limpieza de sangre. Ya sabéis que estos personajes que llegaban a unos cargos relevantes en el gobierno de la corona tenían que pasar por esta limpieza de sangre, traducido, tenía que ser cristiano viejo. Con estos interrogatorios pues iban demostrando que no tenían pues ascendencia judía o mora, en este caso, o morisca. Entonces así. Fijaros también en este extracto de la relación que le dieron, o sea, que le da el contador del duque porque se lo pide Morquecho, ¿no? Él le dice que tiene que saber cómo son las cuentas en la ciudad porque a partir de ahora las va a llevar el cabildo de la ciudad con el beneplácito de la corona, ¿no? Veis ahí las alcabalas que va a enseñar el contador de la Casa Ducal, donde, bueno, pues fijaros ahí que las de mayor cantidad de dinero pueden ser las de la carnicería, ¿verdad?, o pueden ser las del pescado fresco,
o la de las frutas y hortalizas. Luego también hay la de los zapateros, los de los curtidores, sombrereros, que vamos a ir viendo, ¿no? Veis ahí como esas alcabalas, como en todos los lugares del reino, se concesionaban. A la corona le costaba muchísimo trabajo que sus funcionarios fueran tienda por tienda cobrándole a la gente ese impuesto. Las alcabalas era un impuesto. Y entonces lo que hacían era concesionarlas. Venían grandes señores con una capacidad económica tremenda y compraban esas alcabalas. Ellos se hacían los responsables del cobro para luego mandar. Les ponían su cantidad, eso salía a propuesta y entonces, bueno, pues es verdad que estos señores sí que se encargaban de cobrar las alcabalas. Ya tenían que cobrárselas porque luego ellos se llevaban un porcentaje de ahí. Por lo tanto, ellos eran muchísimo más eficaces que los propios funcionarios de la corona. Las casas ducales también hacían lo mismo, ¿no? Para ir avanzando las ordenanzas y ya luego entrar de lleno en el primer gremio, veis como ya en ciertas ordenanzas del siglo XVIII, donde ya estarían incluidas las de San Lucas, se decía que todos los pueblos, para conseguir la felicidad de que son susceptibles, necesitan estatutos municipales. Porque las leyes generales no pueden abrazar todas las especies que son privativas de un pueblo, y esto tiene toda la razón del mundo. Una ley general nunca hubiera servido para todo el mundo porque cada zona del reino tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, bueno, fijaros cómo ahí las ordenanzas hablan de la propia felicidad de la gente que vive en la ciudad o en el pueblo, ¿no? Algunas ordenanzas o estatutos propios y arreglada la naturaleza del país, como os decía, calidad y circunstancias de los habitantes, evidentemente. Hay otra que en el 78 también habla de cosas muy bonitas, ¿no? Conocida cosa es que ninguna república puede permanecer o durar ni conservarse si no se funda en la justicia y en la verdad, ¿eh? En que consiste la paz y la quietud pública. Pues ven viendo cómo este llamamiento a las ordenanzas municipales pues está presente en las modificaciones que en el siglo XVIII se van haciendo. Yo he traído ahí quizás las más conocidas, las reales ordenanzas del Consulado de San Lucas, de Barrameda y su provincia, pero esto ya es muy cercano al siglo XIX, ¿no? Finales del XVIII, principios del XIX. Y bueno, en cuanto a los sastres, que son el primer gremio que vamos a ver y que lo tenemos cerquita, cómo funcionaban, pues exactamente igual, aunque fueran ordenanzas ducales, pues estos seguramente serían de la misma fórmula dentro del propio gremio que las que están establecidas como ordenanzas del reino, ¿no? Bueno, os he puesto ahí que ya sabéis que en el crepúsculo de la Reconquista esto pasa a la Casa Ducal y bueno, luego ya pues pasaría, como os he dicho, en 1685 al reino y bueno, ya sabéis la anécdota de aquí de Sanlúcar, que en la calle de los Sastres pues tiene esta corrección, ¿no? En el nombre, pues cuando alguien hizo y pintó el azulejo, pues alteró la R por la E y resultó Saters en vez de Sastres, ¿no? Bueno, como es conocido también, el origen de las ciudades contribuyó en gran medida a la aparición en la moda en el vestir. Evidentemente, la etapa artesanal estaba concluyendo y pasando. En un primer momento, los hombres y las mujeres necesitaban de vestiduras solamente para cubrirse. Es conforme se va avanzando cuando esto se convierte en una moda. El reconocimiento social, es la forma de vestir y la moda del vestir, va a ir mucho también en esa apariencia externa que también es el que busca. El que más tiene y buscarse esa individualidad. Pero sin duda una de las consecuencias del origen de las ciudades fue el desarrollo de los gremios, esto no tenemos duda, ¿no? Estas corporaciones que además normalmente se ubicaban o se querían ubicar conjuntamente, bueno, pues para tener un control férreo, se nombraban unos alcaldes, vais a ver en muchos sitios aquello de alcaldes veedores, de ver, de controlar, que el gremio funcionara bien, que no hubiera deslealtad y que se fijaran los precios adecuados. Cada gremio, como os decía ahí, me estaba adelantando, tenía sus propios reglamentos y sus propios jefes, ¿verdad? Para abrir las tiendas, estos maestros sin duda tenían que alcanzar ya la maestría. Después de pasar por un proceso de aprendizaje donde el aprendiz llegaba como siendo un niño y el maestro tenía que ofrecerle además, pues además de casa, tenía que ofrecerle la comida y en algunos contratos gremiales, dependiendo del oficio, incluso le pasaba una serie de vestidos, de vestimenta, 2 jubones, 2 calzones. Bueno, pues igual ocurría con el maestro, el aprendiz, que luego, cuando una vez alcanzaba ya el título, pues muchos se quedaban trabajando en la casa del maestro, pero ya percibiendo un salario, a nivel oficial, podríamos decir aprendiz, oficial, y luego llegaría a la maestría.
Los artesanos relacionados con los oficios de la costura pues se agrupaban entre todas las ciudades, como sederos, pañeros, tejedores, tintoreros, zapateros, calceteros, boneteros, sombrereros, pasameneros, cordoneros y, cómo no, sastres, ¿no? Ahí tenía un extracto de las ordenanzas de 1527 de Sevilla, que van a ser muy parecidas seguramente a las que tendrían aquí, pero en tipo ordenanzas ducales. Fijaros que también lo que va a pasar en Sevilla se extrapola a muchísimas ciudades. Fijaros cómo ahí los alcaldes, los alguaciles y el asistente de la ciudad tiene que hacer un llamamiento, porque hay un momento dado en que dicen: había muchas maneras de ropas de diversas hechuras y también había muchos oficiales en esta ciudad y mucho desorden, que habrían tiendas siendo examinados de paramaestros, pero no eran hábiles. Es decir, no solamente necesitabas tener y conseguir la carta de maestría, si luego no sabías cortar en un momento dado y solamente valía para capa, en esto también se estaba muy pendiente, y los alcaldes estaban pendientes de que los alcaldes veedores tuvieran ese control férreo sobre, en este caso, los sastres, bueno, pues para que no se perjudicara al cliente, ¿de acuerdo? Mirar, y además podemos localizar sastres en el propio artículo de Moreno Ollero, cuando él habla de los esclavos, vemos como los sastres de Sanlúcar sirven al señor duque, pero también sirven a la gente del común, ¿no? Ahí en el primer extracto veía los sastres de Sanlúcar que satisfacía por las prendas de vestir. Luego también nombra 3 sastres de Sanlúcar porque le compra 15 varas de lienzo, y luego al final también que los mismos sastres que visten al señor también visten a los esclavos. Hay sastres que con esta dimensión americanista que yo os cuento viajan a India y se van a India. Y he encontrado a un pobre sastre sanluqueño que no le dio tiempo a llegar a India. Pedro Hernández, sastre de Sanlúcar de Barrameda, murió en el mar ab intestato, sin haber hecho testamento, en el año 1582. Viajaba el pobre con sus tijeras, con su maletín, y además viajaba con un jerezano, que también era sastre. Y por enseñaros algún nombre de estos antepasados vuestros que buscaban una mejor vida allá en India, en América, y bueno, pues este Pedro Hernández pues se fue de aquí y no llegó a establecerse en India, ¿no? Bueno, deciros que cuando llegaba el tiempo del examen, porque ya habían pasado los 3 años de aprendizaje, pues en casi todas las ciudades fue igual. El sastre tenía que cortar en un día, cortar, no coser, cortar esta serie de prendas que os voy a decir. Mirad, un capuz, un jubón castellano, una capa gallega, un jubón a la francesa, una capa lombarda, una chamarra, un ropón de manga, una saya serrana, una faldilla y sayuelo y un hábito monjil. Esto era lo establecido. Podía ser que en alguna ciudad fuera una más o una menos, pero esto era lo establecido. Esto es lo que tenía que saber cortar el sastre cuando el alcalde veedor iba allí con los otros 2 asistentes a ver cómo era, y entonces se le otorgaba la carta de maestría. Esto tenía un coste, evidentemente, esto forma parte de un aprendizaje y tenía un coste. ¿Cuánto costaba? Estamos hablando de las ordenanzas de bien entrado ya el siglo XVII. 500 maravedíes que se repartían de la siguiente forma. 300 maravedíes eran para el hospital gremial, porque esto es también interesante y lo contaremos luego. Estas personas que están unidas por un oficio y que están pendientes, cuidándose y controlando la lealtad entre fijar el precio, entre comprar el encero, el material adecuado, pues también ellos tenían 2 vertientes maravillosas. Una en el plano caritativo, porque ellos tenían unos pequeños hospitales asistenciales, no entender esto como un hospital de los de ahora, un pequeño hospitalito asistencial donde donde pagaban al personal médico y religioso y atendían a los hermanos del gremio. Y lo podían atender tanto en físico como en alma, es decir, el personal religioso lo atendía cuando tenían que pasar por allí para cualquier asunto a nivel personal, y también pues se pagaba al médico. Entonces fijaros cómo ellos mismos mantenían esta hospitalidad dentro de su gremio, y sobre todo todos los gremios, muchos siempre, cualquiera de los 54 que he trabajado, cualquiera de los 54 muy pendiente de esas viudas y de esos huérfanos. Las viudas y los huérfanos quedaban totalmente asistidos cuando se moría por parte de su gremio. Bueno, pues estos 300 maravedíes, pues el alcalde veedor los daba al hospital gremial,
200 era evidentemente para pagar a quien te examina, al alcalde y al asistente, y el notario, que es el que te va a expedir el título, a este que había que darle 2 reales de plata. Este era el porcentaje de lo que costaba. Y también os pongo ahí que las cláusulas yusivas están presentes en todos los gremios, es decir, si no se cumple lo establecido, pues hay una cláusula que te penaliza. Y entonces, bueno, pues ejercer sin tener carta de examen en 1620 estaba penalizado, por ejemplo, con 3.000 maravedíes, que ya era una cantidad considerable, ¿eh? A partir de entonces, y en que la moda se individualiza, a partir de entonces van a aparecer y vamos a ver muchos tratados de geometría, muchos tratados de geometría. Y siguiendo con el discurso un poco de antes, en el plano religioso también van a hacer una cosa que los va a unificar y a unir más, y es que ya que están unidos para todo eso, para la cuestión del control férreo del precio, del establecimiento de todo, de todas sus ordenanzas que se lleven a cabo, también por qué no elegir a un santo patrón o a una santa patrona, que esté pendiente de todos nosotros y al cual poderle hacer fiestas cuando llegue el momento, ¿no? Este es el origen de las hermandades. Tú, como hermano mayor, sabrás que este es el origen de las hermandades. Entonces, bueno, pues estos gremios fundaban con este patrón pues unos ciertos cultos internos, pues sea interno, podía ser externo. Y mirar, para los sastres, la mayoría del reino eligió siempre a San Mateo. San Mateo fue siempre el patrón de los sastres. Se cuenta en la vida de San Mateo que antes de ser santo fue sastre también. Entonces, bueno, además, por ejemplo, tenemos muy cerca Jerez, una de las 7 collaciones de Jerez de la Reconquista es San Mateo, ¿no? A nosotros de San Mateo en Sevilla nada más que nos queda una cosa, os la voy a enseñar por si pasáis por allí alguna vez por curiosidad. Nosotros tuvimos, vosotros tenéis aquí la calle de los Sastres, bueno, pues nosotros la tuvimos en una boca calle de la calle Hernando Colón, localizáis la calle Hernando Colón, ¿verdad?, la que da a la calle Alemana, la Puerta del Perdón. Bueno, hoy en día se llama Rodríguez Zapata, pero hasta 1890 se llamó la calle de Alfayates, que es el término con el que se denominaba a los sastres en este tiempo también, ¿no? Pero ellos, para su hospital asistencial, pues escogen un lugar cerca de la Alfalfa. Como cualquier hospital asistencial, pues delante tenían una columna, una media columna y una cruz forjada arriba. Cuando ese hospital se redujo, y no vamos a entrar en eso porque sería más largo, pero cuando hay que modificar el concepto alfalfa, y la cruz seguía allí, pues esa cruz afortunadamente no se deshicieron de ella y la tenemos en un arriate que pasa muy desapercibida. Ese es el arriate que está en la Puerta de San Isidoro. ¿Conocéis el lugar? Bueno, pues cuando pasáis por allí, está escondida porque ese arriate con esos árboles, cuando pasáis por allí, recordar que esa cruz fue la que presidió la puerta de delante de la cruz del Hospital Gremial de San Mateo. De los Sastres. Sí, por eso, sí. ahí me casé yo. Ah, pues mira, pues ahí, pues ahí. He visto muchas veces esa cruz pues, y no sabía que esa era. Pues esa es la cruz de los Sastres. Se ubica ahí por la parroquia más cercana en esos momentos de la Alfalfa, de aquel hospital asistencial gremial, era San Isidoro, y ahí se coloca. Es decir, pues ahí la tenéis, por si vais por Sevilla, ya sabéis que algo de los Sastres nos queda allí, ¿verdad? Mirar, para saber también un poco más sobre qué enseres o qué materiales o qué movimiento comercial tenía Sanlúcar, bueno, pues sería interesante ver y leer, mejor leer La Caridad Guzmana, ¿verdad? Este poema del dominico Fray Pedro Beltrán, que creo que no hace mucho el maestro Romero Tallafigo lo presentó. Bueno, yo diría que leer, más bien voy a hacer un inciso, tener la paciencia de leer. Tener la paciencia de leer. Bueno, a ver, el hombre sería muy buen fraile, pero hay que tener paciencia para leerla, ¿no? Y sus quintillas, también podríamos decir ahí que son pesadas. Son unas quintillas que hay difíciles, son complicadas. Pero bueno, lo importante de todos estos documentos es la información que nos ofrece, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí este hombre, en forma de estas quintillas poéticas, pues nos está contando que a Sanlúcar llegaban a mirar todo este tipo de tela. En castellano antiguo, Cotamen, Naval, Ruán, Guinga, Bramante, Holanda, Cambral, Gasa, Estopilla, Bombacín, Borlondo, Borlilla, Perpetuán, y fuera de la ropa y del lienzo muchas más cosas. Y luego abajo se repite, dice, telillas de 1000 colores, sedas y tejidos allá. Esto seguramente era para que les rimara.
va intercalando ahí, pero es interesante, ¿no? Bueno, un simple apunte de lo que pudo ser el mundo sastre aquí, que según Bartolomé Mortancho, que hemos visto antes, llegaron, cuando él llega aquí en 1645, contó como 23, eso lo vamos a ver luego, pero vamos a pasar seguidamente para que veamos 2 o 3 gremios más, al mundo de uno de mis gremios preferidos. Este es el que tengo más estudiado, el de la obra prima, pero todos lo conocéis como el mundo de los zapateros. El mundo de los zapateros, muy interesante. Yo voy ahora, estoy en ello y estoy investigando unos movimientos que hacen los zapateros muy interesantes, ¿no? Muy interesantes porque además ellos dicen que tienen derecho a ser taberneros. Hay momentos en el 17 que me los he encontrado en la documentación y es muy interesante. ¿Relacionan ese gremio con el otro? Ellos se lo relacionan. Ellos son. Ellos. Yo estoy intentando ver por qué, ¿no? Pero bueno, en Sevilla tengo varios zapateros taberneros. Bueno. Ese tabernero es muy divertido. Pues mirad, las ordenanzas de 1797, pues encabeza, porque ya sabéis que en estos tiempos ya erais parte del reino, los maestros de obra prima, que es como te digo que, ¿no?, de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, está transcrito, no es que esté separado, sino que lo he transcrito, sobre la aprobación de ordenanzas de su gremio. Son 6 puntos con diversos apartados, ¿verdad?, que se redactan en 1784. Y vamos a ver esta fecha que es muy importante, 1784, porque un año antes había pasado una cosa muy importante en el mundo zapateril. Lo vamos a ver ahora. Esto lo podéis encontrar en el Archivo Histórico Nacional, ahí tenéis la asignatura, a mí siempre me gusta poner la asignatura en la serie de consejos. Bueno, en 1645, y nos retrotraemos ahora, tenemos aquí a Bartolomé Morquecho. Este hombre que es el encargado de hacer cumplir aquella real cédula de las que yo había contado, cuando ya pues la corona decide que tiene que asumir a Sanlúcar como parte del reino, ¿no? Y entonces él hace a los alguaciles pregonar algo aquí en Sanlúcar, ¿no? Y dice que todos los gremios y toda la gente que trabaja en gremios venga a verme. Entonces el hombre pregona y van allí a verlo y se presentan, de momento se presentan los 3 médicos y 5 cirujanos que tenía la ciudad en ese momento. Estamos hablando de 3.000 habitantes, ¿vale? En estos tiempos estamos hablando de 3.000 habitantes. Bueno, pues se presentan esto y claro, ellos exhiben allí sus cartas de examen del protomedicato. El protomedicato era una institución que habían creado los Reyes Católicos para control también de la buena praxis médica, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos enseñan así. Pero además se presentan 25 barberos sangradores, de los que luego hablaremos, porque este también es un gremio de los más curiosos, ¿no? Y bueno, también enseñan sus títulos de protobarbero, pues barberos de su majestad, ¿verdad? Pero mirad, en esos 3.000 habitantes que era Sanlúcar, pues comparecieron además pues sus 3 boticarios, 11 toneleros, 6 espaderos, 9 herreros y cerrajeros, 23 sastres, que es lo que os comentaba antes, 35 zapateros, ojo, 6 tahoneros, 5 cereros, 5 plateros, 4 esparteros, 3 alabarderos, 2 talabarteros, 3 guanteros, 1 cedarero, 1 cordonero de seda, 1 dorador, 1 latonero, 4 pasteleros, 2 confiteros, 4 sombrereros, 5 tintoreros y 1 maestro de armas que tenía título de don Luis Pacheco de Narváez, maestro de armas del rey. Todo esto son llamados y todo esto se presentan allí con sus cartas en las manos para que se vieran que estaban titulados. Morquecho nombró a 2 examinadores por gremio y dijo: 2 de vosotros tenéis que ser los pendientes, aquellos alcaldes que iban a ver que todo funcionaba bien, ¿no? Y casi todo estaba en regla, pero se dejó escrito en aquel documento que Diego Suárez y González del Castillo declararon ser gitanos y cada uno tener tiendas de cueros y no estar examinados. Y esto se hace constar en el documento, ¿de acuerdo? Pero ellos fueron, ellos fueron. Bueno, el gremio de zapateros, en cuanto al trato social, fue muy dispar. Mirad, en algunos lugares eran considerados personas importantes y en otros gente de muy baja condición, seguramente por aquel contacto con la piel de animales que siempre desprende tan mal olor, y fueron muchas veces denigrados. Y es un año antes de aquel 1784, cuando yo os hablaba, es en 1783 cuando el rey Carlos III pone un poco de cordura a esto, ¿no? Y emite una cédula, una real cédula, donde declara, entre otros, a los zapateros como oficios nobles, que no envilecían a las familias ni a las personas que lo ejercían, y se habilitaban a los zapateros para ser dignos de desempeñar cargos de la más alta hidalguía.
Este es el punto de inflexión, ¿veis? Inmediatamente el gremio zapatero al año siguiente formula sus ordenanzas, ya evidentemente con un ánimo más subido, un ánimo más subido, ¿no? De los zapateros podemos sacar muchas conclusiones. Ahora os voy a traer cosas muy curiosas para que veáis qué tipo de zapatos se usaban, ¿no? Pero la labor del zapatero estaba muy controlada. Son como 7 o 8 folios lo que redacta las ordenanzas de Sevilla para controlar esto de no mezclar las pieles de ciervo con la de cabrito y eso. Pero llegamos a las extravagancias y hubo ordenanzas para las extravagancias porque empezaron a llevarse estos zapatos. Estos zapatos. Además de no poder mezclar la piel de cordobán, que es la piel curtida de macho cabrío o de cabra, con la de carnero, hubo otras ordenanzas también más fuertes con otros puntos de las ordenanzas más fuertes en relación con estas mezclas que no se debían de hacer, ¿no? Pero un momento dado en que las ordenanzas tienen que modificarse y poner exactamente qué longitud tiene que tener la puntera. Las punteras, os he traído un caso curiosísimo que pasó en Inglaterra, pero como anécdota. Veis ahí ese zapato, pero no creáis que esto era una cosa aislada. Os he traído ahí para que lo comprobéis de primera mano, porque claro, en la iconografía del siglo XV, los artistas escultores van a copiar el modelo de zapato que están viendo. Y os he traído uno por si vais por Sevilla y entráis en la catedral. Meteros por la puerta de San Miguel, puerta de entrada de nuestras procesiones. No dejéis el muro, entráis, giráis a la izquierda y a 12 pasos tenéis la Virgen del Madroño, Lorenzo Mercadante, 1454. Fijaros en el zapatito del ángel. ¿Lo veis? Es decir, veis cómo los artistas pues imitaban, emulaban el zapato. Bueno, y en pintura ni os cuento, ¿no? Esta flagelación del Cristo atada a la columna de Alejo Fernández, fijaros las punteras, ¿la veis? Os la he sacado ahí. Pero bueno, en España no fue tanto, pero es que en Inglaterra se tuvieron que atar las punteras con cuerdas a la rodilla. Increíble. En el Surrey London, dice un historiador y anticuario londinense, John Stowe, dice que los ingleses habían usado zapatos de punta atados a sus rodillas, con cordones de seda o cadenas de plata o doradas, por lo que en la cuarta, se refiere a la ley, de Eduardo IV se ordenó y proclamó que los picos de los zapatos y botas no deberían pasar de las 2 pulgadas de largo, bajo pena de maldición por parte del clero. Y además 20 chelines, o sea, las 2 penas. La espiritual y la pecuniaria, la económica. Bueno, como decía el compositor Schubert, todo lo que viene con la moda se va. Y a este zapato le va a suplir un zapato llamado pata de oso, bozal de vaca. O sea, achatamos el zapato. Achatamos el zapato y ahora van a hacer esos zapatos planos, normalmente con correitas. Os he traído también ahí un extracto de un cuadro también para que veáis. Ahora os he traído otro para que lo veáis más cerca, y ahora os he traído uno entero para que veáis este martirio de San Hermenegildo, de este anónimo hispano flamenco, como el verdugo, lo veis ahí, lleva ese mismo tipo de zapato. Pero también podemos coger la decapitación de Alejo Fernández, ¿veis? No es un zapato con hebillita, pero es achatado de punta, ¿lo veis? Bien, es verdad que los zapatos luego se van mejorando en el sentido de las calidades y también las modas, ¿no? Entonces vamos a ver zapatos de este tipo, zapatos que lleva la gente de un poder económico elevado, también bien adornados pues con los cordones o con algún adorno. Bueno, con referente a los zapateros, bueno, pues también os he encontrado otro, que el hombre se iba a India. Juan de Herrera, casado con Mariana Manuela, vecinos de San Lucas de Barrameda, el hombre declaraba: soy del oficio de zapatero, para cuyo ejercicio llevaba consigo, porque sabéis que en los expedientes a India uno tenía que pasar por allí para enrolarse para el barco, para su familia, llevar también cuáles eran sus enseres. Él dice que para su ejercicio pues traía con él pues diferentes hormas y demás menesteres de su oficio. En 1699, ¿no? Bueno, también difunto en el mar, con testamento, y dejó de albacea al propio capitán de barco, a Juan Lozano, y de heredero a su mujer, que era el que le acompañaba. ¿De acuerdo? Bien.
En todas las partes del reino siempre hubo dos santos, siempre eran hermanos, eran los patronos de los zapateros, pero en todas las partes del reino, y aquí en Sanlúcar también, San Crispín y San Crispiniano, porque antes de ser santos fueron zapateros. Nosotros, nuestro gremio de zapateros del siglo XVI, pues se hizo hacer unas imágenes en el 17 muy bonitas que Sevilla aún conserva. Lo que pasa es que evidentemente con el paso del tiempo ya ni se le da culto ni nada, y entonces llegó una hermandad al Salvador, que es donde está, que ustedes la conocerán, que es para nosotros la borriquita o la Hermandad del Amor, para vosotros la burrita, ¿eh? Entonces la Hermandad del Amor, que tiene, bueno, pues si vais alguna vez al Salvador, ir al retablo de la borriquita y arriba esos dos santos que están ahí con sus hormas, su botita ¿eh? y sus aparejos, son San Crispín y San Crispiniano, los patronos de los zapateros. Mirad, un personaje histórico literario afín y un defensor nato del mundo zapatero, y su santo era San Crispín, fue William Shakespeare. Fíjate. En su obra, creo que fue la de Eduardo VI, no recuerdo exactamente el numeral, ¿no? Él hace una arenga a sus tropas en el día de San Quintín. Seremos recordados, mirarlo porque es muy interesante, o sea, Shakespeare, mundo zapatero, igual que veremos que luego Cervantes va a ser un defensor del mundo barbero, ¿eh? Mirar, os decía que vosotros también tuvisteis a San Crispín, a San Crispiniano como patrono. Os voy a leer lo que cuenta Juan Candalo. Juan Candalo fue el capellán y escribano de la Hermandad de la Virgen de la Caridad, ¿eh? El 15 de agosto de 1609 este hombre pues tenía este cargo en la Caridad, y entonces pues él en la procesión que realizó la Virgen de la Caridad, tras certificarse esos milagros, esta procesión que conocéis, ¿no? Pues dice que participaron las hermandades de penitencia y de gloria de la ciudad por orden de antigüedad en estos momentos: Santa Veracruz, la del Nombre de Jesús, la de San Sebastián, la de los Nazarenos, la Soledad, las Cinco Llagas, San Antonio, San Blas, la de San Nicolás, la de los Reyes, la de Nuestra Señora del Rosario, San Crispín y San Crispiniano y San Lázaro. Lo que no sabemos dónde los tenemos aquí en Sanlúcar. Claro. Lo mismo no tenían por qué ser imágenes, podían ser en un estandarte pintado, no tenían por qué ser, ¿eh? Pero para que veáis que San Crispín y San Crispiniano está muy, muy presente en el mundo zapatero. Otro interesantísimo gremio es el de los cirujanos, barberos y sangradores. En 1645, 25 barberos trabajaban aquí en Sanlúcar. El mundo barberil es un mundo muy peculiar. El barbero cirujano sangrador lo mismo te hacía una sangría que te cortaba el pelo, que te sacaba una muela. Oficios variopintos, pero podían hacerlo. Tenían su título en el protobarbero, por su majestad tenían ese oficio. Vosotros pensaréis, bueno, ¿no había cirujano y médico? Sí, lo sabía, pero la gente del común prefería a un barbero de a pie normalito que a un estirado cirujano, que además se dedicaba mucho más al estudio de la ciencia y además cobraban maravedí. Entonces la gente pues quería más al mundo barbero, ¿no? Yo creo que fue algo que pasó en toda Europa, ¿no? En toda Europa. Bueno, en Inglaterra fue increíble porque hasta Enrique VIII los recibía cada año. Y los barberos, ya que los recibían todo año, se hicieron pintar un óleo. Hay un óleo pintado, podéis googlearlo. Enrique VIII recibiendo a los barberos. Ya vais a ver cómo están allí del siglo... Bueno, pues mirar aquí cómo también el Tribunal del Protomedicato fue muy específico en cuanto a las praxis médicas, ¿no? Mandaba a los barberos y examinadores mayores de aquí en adelante que ningún barbero ni otra persona pueda poner tienda de sangrar, ni echar sanguijuelas, ni ventosa, ni sacar dientes, ni muelas, sin ser examinado por los dichos barberos mayores. Hombre, es que aquí la otra parte no era una tela mal cortada ni un zapato con suela, era un humano o una humana. Entonces, bueno, pronto los reyes católicos entendieron que tenía que haber un tribunal dedicado a la medicina. Y las cartas de los examinadores del protomedicato es como esta que os he traído del Histórico Nacional. ¿Veis? Un albarán de Francisco Fernández Rajo, doctor en medicina, que era un examinador real. Pues así daba estas cartas, ¿veis? Estas de 1597. Mirad las ordenanzas también, que es simpáticas lo que dicen, ¿no? Otro sí, mandamos que ningún barbero afeite el sábado en la noche, ni en domingo, ni en la fiesta señalada por Pascua Florida, ni en la Cincuesma, ni en el día de San Juan Bautista,
ni en la Pascua de Navidad, ni en la fiesta de los apóstoles, ni en los días de la fiesta que manda a guardar la Santa Madre Iglesia. Veis ahí que como señala exactamente que ninguno esté haciendo esta labor cuando hay esta fiesta. Y esto hay gremios, bueno, pues que lo tienen muy acentuado, como es el caso, ¿no? Luego también, como los barberos, cirujanos y sangradores se dedicaban también a sacarte muelas, pues pronto aparecieron como este coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca, escrita en 1557 por Martínez del Castrillo, donde también se daban indicaciones de que antes de que le sacaran uno, que tuviera uno cuidado cómo se trataba la dentadura, ¿no? Pero otra de las cuestiones que trataba un barbero, cirujano sangrador, y esta puede ser quizá la más espantosa o cruenta, es que eran capaces de trepanar el cráneo. Mirad, aquí os traigo una pinturita de San Lucas, porque como San Lucas se ha dicho que también fue médico en su profesión, ahí tenéis a San Lucas trepanando el cráneo. Esta pintura es de Juan de Sevilla del siglo XV. A ver, mirad, en estos tiempos que nos estamos manejando, la gente del común padecía de una enfermedad a la que todos llamaban la latosa. La migraña porque les daba lata, la latosa de la lata que les daba la migraña. ¿Vale? Y entonces tenían entendido, bueno, y el barbero se lo hacía saber, que haciéndole una pequeña incisión, ellos sabían por dónde, ¿no? No creéis que un agujero, un puntito. Pues parece ser que se descongestionaba el cráneo, ¿no? Y por ahí salían los aires, estos de la latosa, y se quedaban pues satisfechos. Pero no cabe duda que el barbero y su profesión estuvo siempre encaminada y estaba mucho más atareado y tenía mucho más clientes cuando tocaba la sangría. Mirad, también en estos tiempos hay una idea, estos tiempos, bueno, es que los tiempos van cambiando, es que cuando yo era chica te echaban una manta y ahora te de quitar la ropa, pero es que estos tiempos van cambiando cuando uno tenía fiebre. Recordad, ¿no? Lo de la fiebre, ¿no? Que ahora hay que tener al niño. Bueno, pues en estos tiempos había una idea equivocada que mucho acúmulo de sangre desestabilizaba los humores del cuerpo y entonces uno cada año tenía que ir a su barbero, sentarse allí y que el barbero le practicara una sangría y ya se quedaba tranquilo. El mecanismo era siempre, mirad, hubo dos formas de efectuar la sangría, a lo crudo y con sanguijuela. Nosotros en la parte del sur siempre fue a lo crudo. Esto funcionaba así, uno se sentaba allí, el barbero pues le ofrecía un palo que el cliente sostenía, ¿no? Y entonces de mientras le hacía el torniquete y le hacía una incisión y entonces pues la sangre pues chorreaba y caía en una bacia, en la típica bacia del barbero, ¿de acuerdo? Cuando el cliente se iba, como el palito ese quedaba siempre chorreado, salpicado de sangre, el barbero lo ponía siempre en la esquina de su barbería para que se secara. Ese concepto que tenemos ahora de higiénico-sanitario, un cliente, un palito, no. Era un palito para todo el mundo. Ya estáis pensando lo que todos sabemos, que claro, ese palito es el origen de esto, el palito del barbero. Ese reclamo que tenemos en las barberías viene de cuando en el siglo XV los barberos practicaban sangría y ese palito acababa chorreado de sangre, por eso esos colores rojos. Cuando se traslada a América y se traslada a otros países, adoptan también el color azul, sobre todo en América, sobre todo después de la guerra de la independencia, los americanos van a adoptar también el palito, el color azul. Pero siempre había sido blanco y rojo, que era el palito aquel del barbero. Imagino que esto lo sabíais y yo lo traigo como anécdota, ¿no? Siempre tuvieron también a los mismos patronos en todos los sitios, a San Cosme y a San Damián, porque ellos antes de ser santos pues también dice su hagiografía que fueron barberos. Y siempre lo vais a ver con este tipo de estandarte, mirad qué curioso, primero están ahí los dos, eso que parecen manchurrones de sangre, luego veis ahí un hospital con mucha gente acostado, ¿lo veis ahí en camita? ¿Lo veis? En este lado de aquí, ¿lo veis aquí acostado? Eso es. Y luego San Roque, que también parece ser que tuvo que ver mucho con este mundo de los barberos. Bueno, pues San Cosme y San Damián eran los patronos, en Sevilla teníamos el Hospital de las Bubas, en la actual calle Santiago, y en Jerez también, en Jerez todavía tienen a su escultura de San Cosme y San Damián, ¿lo veis ahí? En el Museo Carmelitano de Jerez están los dos. Sí. Y siempre lo vais a ver con la misma iconografía. Se dice de San Cosme y San Damián que fueron los primeros en trasplantar. ¿Y qué trasplantaron? Una pierna. Yo os he traído
la de Jerez es muy bonita, pero yo os he traído mi iconografía preferida de San Cosme y San Damián, que está en Valladolid, en el Museo Nacional de Escultura, y es de Isidro de Villoldo. Y este retablito se lo hizo hacer un doctor que era cirujano sangrador, y veis ahí qué trasplante más curioso, ¿no? El señor que está abajo de negro ha fallecido, ya no le hace falta la pierna. El señor que está en la cama, que está vivo, que está ahí San Cosme intentando reanimarlo, pues necesita una pierna. Entonces, bueno, pues el señor negro, que ya no vive, pues se le trasplanta al hombre blanco la pierna del hombre negro. ¿La estáis viendo ahí, no? Y es así como lo cuenta la geografía, ¿eh? Es así, ¿eh? Bien, y bueno, como os decía, si hay alguien cercano y defensor del mundo barbero en estos tiempos fue Cervantes, ¿no? Cervantes, en el Quijote, en la obra del Quijote, dice Don Quijote a Sancho: Sancho, no te fíes del cirujano que mata y a pie quedó. Fíjate del humilde barbero, que éste te curará. Tanto quería a los barberos que lo que le puso en la cabeza a Quijote fue una bacia de un barbero. Ya sabéis, ¿no? Os he traído ahí una imagen un poco cruenta, pero muy curiosa, porque como esto siguió existiendo hasta el siglo XIX, donde ya las leyes se pusieron firmes y dijeron cada uno a su oficio, fijar qué maletín en Múnich, en Berlín, perdón, este maletín de sangría de barbero cirujano del siglo XIX, que esto es para coger una infección. ¿Veis ahí? Bueno, pues ese es de los que quedan. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, mirad, para ir terminando vamos a ver un par de ellos más. También tenemos que Bartolomé Morquecho en 1645 dice que dentro de estos 3.000 personas que viven en San Lucas, pues tenemos 4 sombrereros. Bien, es verdad que el sombrero ha sido un elemento de uso común, que se ha ido también individualizando, que se ha ido también con las modas cambiando, pero realmente los sombreros empiezan siendo muy básicos, ¿eh? En la época de Reyes Católicos se preferían este tipo de cofias entre las mujeres. La podías llevar tapada por la nuca o destapada también, antes de Reyes Católicos. Esto es más bien para entre el 13 y el 14, ¿no? También. Y luego nuestra cofia española, que es esta albanega, esta maravillosa cofia. Hoy he traído ahí esta pintura del maestro de los Reyes Católicos, que la tenemos en Nueva York, de esta copia albanega, que eran maravillosas, ¿no? Este tipo de sombreros, ¿verdad? Bueno, una vez que las ordenanzas de los sombreros aparecen por primera vez, pues son muy tácitamente, muy exigentes a la hora de pedirle al sombrerero que no puede usar ni betún, ni ninguna goma, ni ningún anasil que era un almidón o ningún engrudo, ya fuera sombrero viejo o nuevo, porque también reparaban, ¿no? Porque además perdería su sombrero y pagaría una multa de 600 maravedíes, ¿no? El examen para poner tienda consistía en hacer 2 sombreros, uno de raso que sea nuevo y otro frisado de 32 onzas. También había un método. Y también pues había entre los sombrereros algo que parece que lo hemos inventado todo, y fijaros cómo en 1527 dicen las ordenanzas de los sombrereros que ningún maestro pueda despedir a su obrero sin avisarle 15 días de antelación, y si el obrero se quiere ir, que también avise con 15 días de antelación. O sea, que no hemos inventado nada, ¿de acuerdo? Hay sombreros muy bonitos, pero particularmente a mí me gusta mucho este que está en el Museo de Lázaro Galdiano, este de Blasco Grañén, que es un sombrero de 1439. Ahí tenéis la pintura de esta Virgen con los ángeles y el señor comitente que está arrodillado. Como no se iba a ver bien el sombrero, os lo he sacado ahí en grande para que lo veáis, ¿no? Mirad qué sombrero tan bonito. No era solamente exclusivo de las mujeres tener un sombrero así tan adornado. Ya os digo, son muy exigentes las normas, fijaros. También ordenan que ningún maestro ni obrero ni aprendiz eche agua sucia en el sombrero, que siempre sea limpia, cuando lo tengan que limpiar, que sean con limpia, ¿no? O cuando tengan que trabajar con él, ¿no? Hay un momento dado también en Lope de Vega, que estaban todos los saraos estos, ¿no? Que empezó también a meterse con el mundo sombrero, ¿no? Y decía Lope de Vega, y los sombreros, como yo los nombro, panes de azúcar, ¿no? Y os he traído ahí lo que sería para Lope de Vega un sombrero pan de azúcar, ¿no? El del conocido Felipe II. Bueno, y ahí tenéis también el sombrero balón, que recibía este nombre porque se llamaba de lado, y también Miguel de Cervantes, en su obra La Española Inglesa, dice: no le cubría la cabeza morrión alguno, sino que un sombrero de gran falda de color leonado con mucha diversidad de plumas terciada a la balona, o sea, como lo llaman de lado. Bueno, y hay una cosa muy curiosa, no penséis nunca
que el oficio de sombrerero fue inofensivo. ¿Qué va? Los pobres sombrereros durante toda su vida pues padecían de lo que se llamaba la hidrargírica o la hidrargiria. Y es que ellos, al trabajar con el material de los sombreros, pues inhalaban unos humores producidos por el mercurio que, ojo, les producía ciertas veces locura y demencia, Y bueno, pues lo pasaron mal. Hay muchos sombrereros y se ven en las ordenanzas de tener cuidado con estos productos, y es verdad que cuando una pues consulta en algunos padrones de cumplimiento pascual a algunos vecinos sombreros, luego los veo muertos pronto en los libros de entierro, ¿no? Os he traído ahí un personaje porque seguramente lo estoy asociando, ese que tenéis ahí en Lewis Carroll. Él nació en Daresbury, cerca de Manchester. Y claro, en Daresbury, ¿qué pasaba? Pues que toda su aldea o todo su lugar estaba siempre destinado a la fabricación de sombreros. Allí había una gran fábrica de sombreros y todo el mundo trabajaba con los sombreros. ¿Qué le pasaba a Lewis Carroll? Pues que él estaba acostumbrado, además sabéis que además de escritor fue diácono, anglicano. Bueno, él estaba acostumbrado a ver esas variaciones de humor y de estabilidad emocional en el mundo sombrerero. Por eso no os quepa duda que cuando escribe Alicia de las Maravillas, al loco es el sombrerero, ese que no deja de correr para arriba y para abajo, porque él, evidentemente en Daresbury, pues estaba acostumbrado a ver esa poca salud mental a los que llevaba a los sombrereros. Nada es azaroso, como estáis viendo. Totalmente. Nada es azaroso. Bueno, vamos a finalizar con el mundo de las tabernas, ¿no? Y es verdad que y esto también es muy curioso, cualquier urbe, y sobre todo ciudades tan heterogéneas y culturales como Sanlúcar o Sevilla, pues también necesitaban de ocio. Esto es así, necesitaban de ocio. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues que claro, los gobernantes veían estas tabernas como lugares de conspiración, focos de violencia, y no les gustaba mucho, ¿no? Cuenta ya el padre Pedro León en 1597 que las tabernas eran también cobijos de ladrones, ¿no? Y dice en uno de sus escritos: eran las tabernas y casas de posadas receptáculos de todas estas cosas hurtadas, y las recogen en sí los que las hurtan porque no estaban en las suyas, en sus casas seguras, y se las guardaba el tabernero, cuenta el padre Pedro León. Pero bueno, el ocio tenía que existir, ¿no? Ahí os he traído también, pues para que veamos a un tabernero de 1600 y pico de la época sanluqueña, ¿no? Pues ahí tenéis a Pedro Hernández Tabernero, que era vecino de Sanlúcar, ¿no? Bueno, pues que le hizo de albacea a Pedro Hernández de Grane, un marinero, bueno, que no era ni de aquí, pero sería de los que recogía Sanlúcar de otros lugares, y tenemos ahí de 1603, pues alguien que en Sanlúcar se dedicó al mundo de la taberna y del vino, pero no lo pasaron bien. Ahora vamos a ver algunas cosas, no lo pasaron bien, ¿no? Ya os digo que las autoridades no veían con buenos ojos que los clientes estuvieran mucho tiempo en el interior de las tabernas, ¿no? Y la norma siempre, y la ley era clara a esto a los taberneros, ¿no? La autoridad del alguacil llegaba allí y decía esta frase que os pongo aquí porque es la que me he recogido en documentos: en dándoles el vino, que se vayan luego, que no se queden, que no se queden, Bueno, la fama de los taberneros, pues también, pues en cuanto a las mezclas del vino, pues también hay su aquel, a vinagrarlos también. Entonces, bueno, pues los sábados era denominado el día de grosura y el viernes de abstinencia de carne. Pero bueno, una vez que Sanlúcar se incorpora a la corona, pues lo primero que hace sin duda es promulgar un auto de bodegones y tabernas, y prohibió que en las tabernas hubiese mesas y asientos. Esto tampoco es azaroso ni caprichoso, está recogiendo algo que en las otras ordenanzas estaba. Por orden de los reyes católicos provenía esto, ¿no? Bueno, pues aquí en Sanlúcar igual prohíbe que en las tabernas hubiese mesas y asientos, y que a los extranjeros no se les fiara. Ojo, no se les fiara. Más de 4 reales, o sea, hasta 4 reales te podía dejar fiar. Ni tomarles prenda, ni darles posada en las tabernas, ni en bodegones. Y dice el documento: por los daños que se han reconocido y la falta que hacen para el servicio de las naos en que vienen.
Se bajan del barco, hacen el estropicio, entonces no se les puede dar cobijo. Los posaderos quedaban obligados a dar cuenta de los huéspedes que albergasen. Esto es normal. Esto lo tenéis recogido en el Archivo General de Simancas, en la serie de Patronato Real, ¿verdad? Y os digo que esto de que se prohibiese la mesa y los asientos es que ya como ello es una ordenanza muy próxima a recién incorporar la corona, que esto luego se cambia, pero entonces lo que hacen es acogerse a la que ya existe en otros lugares. Fijaros, a esta me remito, ¿no? Y leo textualmente lo que emiten los Reyes Católicos. A causa de que en las tabernas se suele comer muchas cosas buenas guisadas de caza, carne y otras viandas, y por ello concurría allí mucha gente, en especial muchos casados, que dejaban sus mujeres e hijos y se gastaban allí los dineros. La reina Isabel era una mujer muy, muy talentosa. También otros hombres de mal vivir se hacían juegos y blasfemias y muchos hurtos y delitos. Que los taberneros tenían conciertos con cazadores y pescadores y compraban lo mejor pagando más de lo que valía, dejando para los vecinos lo malo y lo desechado. Que se deje de vender viandas, pero no vino, y que los taberneros proveyeran de mantel, fuego y sal para que se cocinaran y comieran las viandas que trajesen de otro lugar. Que no se la haga el mesonero, que el que quiera comer allí que la traiga, pero el pobre tabernero tenía que ponerle la mesa y el mantel y darle hasta la sal y la lumbre, ¿no? Bueno. Bartolomé Morquecho, del que venimos hablando todo este rato, en sus labores de control férreo entre los grupos gremiales, hizo saber que por haber muchos hombres que son muy a propósito para poder ejercitarse en cosas del servicio de su majestad, los cuales por andar ociosos y vagamundos y tienen puesta tienda de frutas, tabernas y bodegones y casas posadas y mesones, con este título, es decir, con estas propiedades, se excusan de ir a servir en las levas. Las levas era obligatorio. Las levas era como la antigua mili. Había que servir. Y tienen los dichos tratos sin licencia, pues ordenó que en adelante la ciudad no se dieran licencias para ejercer esto más que a mujeres y hombres impedidos. Hubo un tiempo aquí en San Lucas, creerlo, que quien llevaba las tabernas las mujeres y los impedidos. Esto varió pronto, desde luego. Las mujeres muchas veces no eran seguramente capaces, en esto tengo que profundizar más desde luego, pero veis cómo hay una ley muy nueva que están haciendo, porque es una ordenanza que se tiene que fabricar desde principios, ¿no? Porque han sido muchos años de ordenanzas ducales. Para terminar ya con esta, un poquito más adelante, en 1736, seguramente la habéis ido a nombrar, pues don Domingo Rufo y don Francisco Espejo, vecinos y comerciantes de la ciudad de San Lucas de Barrameda, con los diputados del gremio de cosecheros de vino de ella, sobre la aprobación de nuevas ordenanzas establecidas para el buen gobierno de citado gremio y otras cosas, año de 1736. Ya la cosa había cambiado totalmente y ya se reformulan otras nuevas reglas. Tenía ordenanzas antiguas y ahora hacían estas nuevas fundándose en aquellas. La ciudad hace su principalismo comercio y, por consiguiente, el mayor nervio de su manutención de los vinos que se cogen su término con tanta abundancia. Veis cómo ahí está hablando de esta capacidad vinícola que tiene San Lucas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y él se querían una regulación y dice, igual que la tiene el puerto de Santa María en su ordenanza del 36, igual que la tiene Rota en su ordenanza de en las de Puerto Santa María del 86 y las de Rota de 1729. Efectivamente, pues se presentaron 18 puntos para su aprobación y sufrieron alguna oposición. ¿Por quién? Por ciertos cosecheros que no veían bien no poder vender o recibir de otros vinos y por el duque de Medina Sidonia. ¿De acuerdo? Bueno, y para concluir os diré que estas cofradías gremiales pues funcionaban como verdaderos seguros de vida para el agremiado y sus familias, sin duda alguna. En unos tiempos donde no había seguro de desempleo ni seguridad social, la única garantía real de subsistencia en momentos adversos dependía exclusivamente de las acciones caritativas del propio gremio. Os podía contar muchas y dentro del propio gremio de zapateros, que os digo, el que tengo más estudiado, pues además de garantizar a esos huérfanos y a esa viuda y a sus agremiados más pobres zapatos, en Sevilla, por ejemplo, cada 1 de año repartían entre los pobres y la mendicidad 25 pares, entre todos. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber seleccionado bien.
Me gustaría aprovechar y preguntarte, Aurora, no sé si has estudiado en ese tema, pero para la Sanlúcar del siglo XVII, de esa mitad del siglo XVII, ¿qué supondría ese cambio de marco jurídico de pasar de los duques de Medina Sidonia a la corona? ¿Qué supondría económicamente para esta ciudad? Claro, como en todos los cambios, primero habría un susto por parte de los gremios, ¿no? De ver, porque claro, lo desconocido siempre asusta un poco y uno está acogido a una ordenanza que le vienen ya heredadas de familias y entonces, bueno, enfrentarse a esto, bueno, pues sería como todo, en algunas salían favorecidos y en otras no tanto. Seguramente, claro, las ordenanzas que iban a venir son unas ordenanzas más férreas en el sentido municipalidad. A lo mejor la cuestión ordenanza ducal podía ser más laxas dependiendo también de la cercanía que tú tuvieras con el propio duque. Claro. Es que, claro, ahí entra ya dentro del mundo de las influencias y eso. Comentabas que había... Claro. Comerciantes de gremios que salen y se van al puerto de Santa María y se van porque el duque a ciertos comerciantes mercaderes no le tenía unos impuestos puestos. Ellos saben que van a tener que pagar las alcabalas, ellos lo saben, porque la municipalidad lo requiere, porque hay que seguir manteniendo esta ciudad con los impuestos de todos y por supuesto de los gremios, ¿no? Los gremios siempre han sido también, y perdona que te haga un inciso, muy caritativos y también muy participativos en la ciudad. Aquí, en Sevilla y en todos sitios, cuando había que montar escenarios efímeros para el corpus, ahí estaban los gremios. Cada uno aportaba. El que sabía hacer la forma la hacía, el que los sastres ponían tela, todos aportaban, los carpinteros de lo blanco, todos aportaban. O sea que los gremios siempre, evidentemente, su clientela era su propio pueblo, o sea, y su propia ciudad. Por lo tanto, los gremios siempre, y supondría, ya te digo, al principio, pues un cambio un poco que viene, que ¿no? Los mercaderes que se fueron ni siquiera esperarían a tener las primeras ordenanzas, se fueron rápido. Ten en cuenta también que cuando llega este Bartolomé, allí le dice, presentaros todos con todos los títulos, menos mal que los tenían. Menos aquellos dos gitanos que os conté, que además son honrados y van. Pero fijaros, todos los títulos, claro, porque lo que es que es regular, nadie puede desempeñar ni ejercitar un oficio sin estar preparado para ello. Ni hoy ni entonces, ¿no? O sea que... Bueno, hoy sería discutible. Bueno, sí. Y luego el nivel de asistencia que se daban los gremios, por ejemplo, el caso de cuando fallecía una persona que pertenecía al gremio, a su familia, a los huérfanos o a la mujer a las viudas, sí. ¿Era una asistencia de qué tipo? ¿Nivel solamente sanitario o de mantenimiento de la propia economía familiar de esa casa? Estaban pendientes de la economía familiar de esa casa, asistían con alimentación y con lo que podían. Y en el momento de la muerte del agremiado, si no tenía suficiente dinero, se recurría y se le pagaba el entierro, ¿eh? Estaba estipulado una cantidad, es decir, no se le va a poner 10 o 12 achones, pues se le ponían 4 y se pagaba una capa y ya está. Dentro de la modestia, un entierro normal, sabéis que los entierros antes y ahora hay que pagarlos, y las misas igual, ¿no? Pues entonces, bueno, pues se le pagaba y cada gremio tenía estipulado qué forma de asistencia, entierro, por llamarle así, tenían, ¿no? 4 achones, la capa, la cruz parroquial y poco más, pero era asistido. Y luego no se desasistía a la viuda ni a los niños. La verdad es que de las mujeres podíamos contar cosas, pero no os quepa duda, que aunque hemos sido un poco eclipsadas y obviadas en este mundo, seguramente la mujer del zapatero hacía también los zapateros como el marido, y la mujer del sastre lo mismo. ¿Por qué? Porque la casa, el taller y el hogar muchas veces confluían en el mismo lugar. Y entonces, pues, todos tenían que ayudar y arrimar el hombro, ¿no? Entonces, bueno, sí que luego había hay contratos, yo conozco contratos que, bueno, pues que no han llegado más allá del nombre, ¿no? Pero la Casa Pilato, que la conocéis todas, a la hora de decoración, pues hay un pintor y su mujer, que también es pintora, pero siempre trasciende el nombre del nombre antes, ¿no? Y esta sociedad gremial, que además es origen de muchas de las hermandades que conocemos hoy día, por esa conexión de religiosidad y economía, pero ¿cuándo va decayendo hasta que va desapareciendo estos gremios? En el 19 ya están todos fuera. Sí, en el 19 ya están todos fuera. Es normal, es un siglo ya donde, bueno, la industrialización es un hecho, ya un siglo antes lo había sido. La industrialización es un hecho y donde, bueno, las tecnologías avanzan y donde ya la libertad
que tiene cada persona de montar lo que quiera, ¿no? Esa libertad de ejercer, ¿no? Dentro de la formación, pero... y se rompe esa normativa jurídica. Se rompe esa normativa jurídica. Te exige pertenecer a un gremio para realizar una labor. Exactamente. Lo que perdura serán aquellas pues advocaciones en forma de hermandad, bien como hermandades de sangre o bien como hermandades de luz. Ya sabéis, siempre hemos tenido en este país 2 tipos de hermandades, las de luz que salen de día y llevan hachones, y las de sangre que salen al atardecer, y hay de 2 tipos, las disciplinantes y las no disciplinantes. ¿Sabéis? Las que se... Sí. Eso. Pues muy interesante. No sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacer a Aurora. Y que yo la sepa. Y que sea de su estudio. Pues Aurora, desde la Fundación de la Hermandad de la Santa Caridad, darte las gracias una vez más por venir aquí a la que es tu casa. Sí, sí. Y yo creo que ha aportado un tema muy interesante que nos ha servido muchísimo para conocer. Muchas gracias. Yo siempre encantada, ¿no? Yo soy sevillana de cuna y sanluqueña de destino, ¿no? Entonces, pues yo encantada siempre de venir y colaborar con vosotros. Ya sabéis que yo me paso aquí todo mi verano, que ya estoy deseando que llegue finales de junio para venirme aquí, y este es un lugar de paso de Jaime y mío todas las mañanas entramos aquí. Y cuando está mi nieta Jimena también entra aquí, y que se ha portado muy bien y señala todo, y ella, fijaros que disciplinada, que está callada, con 2 años, que está callada, Bueno, pues nada, yo muchas encantada. Gracias. Le damos un aplauso y finalizamos. Muchas gracias. Encantada, espero que haya gustado.